Siguiendo el orden del día, nos corresponde la comparecencia del doctor Carlos Rus Palacios. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y, bueno, es un placer que haya aceptado nuestra invitación a comparecer en este grupo de trabajo de la Comisión de Reconstrucción. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados y miembros de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Comparezco ante sus señorías agradecido por la oportunidad de detallar ante este grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública la visión del sector empresarial de la sanidad privada y con el objetivo de aportar y colaborar en la necesaria reconstrucción del Sistema Nacional de Salud. Lo primero, ofrecer nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido en el transcurso de esta pandemia. Y es obligatorio una especial mención, y aprovecho para rendir homenaje a los profesionales, tanto de ámbito público como privado, sin distinciones. También me gustaría resaltar que nuestro papel lo hemos entendido como un servicio al país, servicio del que estamos orgullosos. Siempre hemos entendido que nuestro Sistema Nacional de Salud está conformado por dos grandes aliados, el sistema público y el privado, donde la sanidad privada complementa, integra y asume como aliado flexible y estratégico las necesidades que el Sistema Nacional de Salud tenga. La sanidad privada es, sin duda, un sector de alta cualificación, intensivo en mano de obra y promotor de la innovación tecnológica en el ámbito sanitario. Las asociaciones patronales, reconocidas en el artículo 7º de la Constitución, estamos para hacer propuestas, para argumentar, razonar, reivindicar, negociar siempre, y ahora más que nunca para llegar a acuerdos y aportar el valor que se nos demande. Me gustaría iniciar mi comparecencia adelantando los 4 pilares que entendemos clave. El primero, la importancia del sector sanitario privado en España. El segundo, el papel de la sanidad privada en la lucha contra el COVID. El tercero, las medidas que entendemos deben implementarse en caso de un posible rebrote pandémico y que entiendo deberían de ser objeto de debate en este grupo. Como cuarto pilar, propuestas para la mejora de la eficiencia y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y oportunidad de estrechamiento de la colaboración público-privada. Sin duda, ha sido durante la pandemia vivida cuando ha quedado demostrado, más que nunca, que el trabajo esforzado, conjunto y eficaz que realizamos con las administraciones sanitarias es vital para la salud de nuestros ciudadanos. La suma, sin duda, nos hace mejores. Entrando en el primer bloque sobre la importancia del sector sanitario privado en España, hablamos de un sector de provisión sólido, de excelencia, eficiente y bien organizado, pero por contra desmerecido como parte integrante y relevante del Sistema Nacional de Salud e infravalorado como aliado natural e imprescindible del sistema público. Un sector interesadamente mal entendido, en el concepto de que nuestro crecimiento o mejora parece tener como contrapunto el empeoramiento de la sanidad pública o de que el empeoramiento de la pública nos beneficia. Hemos crecido y mejorado al amparo e impulso de la sanidad pública, sin duda entre las mejores de este planeta y como consecuencia del estado de bienestar. Conviene, por tanto, ofrecer una visión objetiva y con datos de la contribución que la sanidad privada aporta al sistema sanitario en su conjunto y que facilite a nuestros representantes políticos tener una medida fiel del estado de la cuestión, lejana de tentaciones ideológicas que pueden pretender una desaparición de la dualidad del Sistema Nacional de Salud, donde se conjugan la libertad de empresa del artículo 38 de nuestra Carta Magna con la defensa y derechos recogidos en el artículo 43 y que son bases del modelo español. Modelo de colaboración público-privada construido desde 1986, cuando el Partido Socialista apoyó y sacó adelante la Ley General de Sanidad, que reconoce a la sanidad privada como complementaria en el Sistema Nacional de Salud y que, sin duda, fue un hito en la sanidad de este país. Lo que ha demostrado este modelo desde sus orígenes es que la colaboración público-privada en nuestro sistema dual de salud supone no solo una gestión eficiente de los recursos disponibles en materia de atención médica, sino representa una opción altamente eficaz para hacer frente tanto ante situaciones de incremento de demandas puntuales como de colapso sanitario, caso de esta pandemia. Para poner en relieve la dimensión del sector, facilitaré a sus señorías algunos datos que considero esenciales.
A nivel de dotación e infraestructuras, el 58% de los hospitales españoles son privados, 460. Y las camas suponen el 32%, cerca de 52.000. A nivel de actividad, y a modo de ejemplo, el sector hospitalario privado lleva a cabo el 37% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias, el 26% de las consultas que se realizan en el conjunto de la sanidad privada, así como el 44% de las resonancias magnéticas. En 2019, la sanidad privada supuso el 40% del gasto sanitario nacional, con 36.300 millones de euros. Respecto a la facturación tipo de un hospital privado, creo que es importante que sus señorías conozcan que el 64% proviene de aseguramiento, un 13% de pacientes privados, un 8% de otros servicios y solo el 15% de colaboración público-privada. Del estudio comparativo entre precios de los conciertos, precios a los que la sanidad privada trabaja con la Administración pública, y comparándolos con los precios públicos de cada comunidad, vemos, por ejemplo, que una intervención de cataratas cuesta un 43% menos en el ámbito privado respecto al público, una hernia inguinal un 33% menos, una sustitución de cadera un 42%, y en procesos de alta complejidad, como la sustitución valvular aórtica, la diferencia es del 57%. El 50% de nuestros hospitales colabora con la sanidad pública, ya sean listas de esperas, conciertos para la atención médica puntual, concesiones administrativas de determinados complejos sanitarios o el propio sistema de mutualidades de funcionarios. Este sector atiende a más de 12 millones de usuarios anuales, de los que 10,7 son ciudadanos que acuden a las compañías aseguradoras de salud en el libre ejercicio de su capacidad de decisión en una economía de mercado, opción que, sin asomo de duda, colabora en la sostenibilidad del sistema, además de los más de 266.000 profesionales que empleamos de forma directa, de los que un 49% son profesionales sanitarios. Dicho todo lo anterior, me atrevería a señalar que sin el concurso de la sanidad privada, el Sistema Nacional de Salud sería absolutamente inviable, sin atisbo de exageración. Por tanto, la complementariedad de una sanidad pública y la privada es una herramienta clave de gestión que ayuda a garantizar la prestación y asistencia sanitaria, manteniendo la calidad en la misma. Así se reconoce al Sistema Nacional de Salud fuera de nuestras fronteras. España encabeza desde hace años los mejores rankings de calidad y excelencia. Entrando en el segundo bloque de mi intervención sobre el papel de la sanidad privada en la lucha contra el COVID-19, somos, sin duda, uno de los sectores más directamente afectados por la crisis, debido a su consideración de esencial, con un mantenimiento y, en su caso, ampliación de recursos operativos, con total y absoluta disponibilidad, con costes de aprovisionamiento con un nivel especulativo sin precedentes, limitados en cuanto a la posibilidad de adecuar nuestras estructuras y gastos a las realidades de las necesidades asistenciales de cada zona, supeditados a la desprogramación de toda actividad no urgente o de atención a pacientes COVID y, en general, con un descenso abismal de la actividad ordinaria por el confinamiento de la población. La trágica situación que hemos vivido en estos meses ha eliminado la discusión de nuestro papel como integrante natural del Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, señorías, hemos obtenido este reconocimiento en tales circunstancias, pero al mismo tiempo nos sentimos especialmente orgullosos de aportar toda nuestra capacidad asistencial. Desde antes del Real Decreto de Estado de Alarma de 14 de marzo, la sanidad privada se puso a disposición de las autoridades públicas, permaneciendo en contacto con el Ministerio de Sanidad, así como con las consejerías autonómicas. La predisposición de nuestros centros ha sido permanente, respondiendo de forma inmediata a las necesidades de cada autoridad sanitaria regional. El modelo de colaboración, por tanto, ha variado en función de las necesidades de la autoridad pública. Desde la creación de comités de coordinación permanente, toma de recursos de forma directa por las autoridades, el diagnóstico de afectados, la derivación de pacientes de privada a la pública, e incluso el sentido contrario, la derivación de pacientes de la pública a la privada en aquellos territorios con estrés asistencial límite. En zonas de alta afectación, como Madrid o la provincia de Barcelona, fue necesario duplicar y triplicar UCIs, la cesión de equipos a la pública, como en el caso de La Rioja o Canarias, o incluso la creación de hospitales de campaña en la privada, como sucedió en Madrid.
En regiones como Castilla-La Mancha o Castilla-León, la privada se utilizó como circuito libre de COVID, de forma que se liberaron infraestructuras de la sanidad pública para hacer frente a la crisis y se minimizó el riesgo de contagio de otros pacientes. Lamentablemente, esta medida no se extendió en otras regiones en situaciones asistenciales similares. Las regiones con menor afección pandémica tuvieron a disposición toda la infraestructura privada instalada en el territorio, prácticamente ociosa, y al mismo tiempo sin poder reprogramar asistencia médica. Hospitales llenos de personal y vacíos de pacientes. El impacto del COVID en el sector hospitalario privado durante los meses más críticos de la pandemia de marzo y abril se documenta a través de un estudio realizado por ASPE, con 124 hospitales participantes, que representan el 27% de los hospitales y el 24% de las camas. Se trata, desde mi punto de vista, de una muestra suficientemente representativa y que incluye centros de todas las comunidades autónomas. Respecto a los pacientes, en solo estos 124 hospitales se han asumido durante los meses de marzo y abril un 16% de las hospitalizaciones, cerca de 20.000 hospitalizaciones, y un 14% de los ingresos en UCI, más de 1.500, y hablamos solo de los 124 hospitales que han participado en esta muestra. Respecto a la actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia. Concretamente, las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las urgencias un 73% y las consultas un 67%. Respecto a aquellos recursos que han sido más necesarios en la atención a pacientes COVID, también ha sufrido un descenso importante, aunque menores. Así, los ingresos hospitalarios han tenido una disminución del 58%, las determinaciones de laboratorio de un 57% y los ingresos en UCI una disminución del 52%. Respecto a los profesionales, y fue un dato que me llamó mucho la atención cuando vimos las conclusiones del estudio, el 89% de los centros ha contratado a nuevos profesionales durante la crisis. De forma que, si comparamos la plantilla de los centros en relación a abril de 2018, el crecimiento es un 15%, y si la comparamos en relación a abril del 2019, el crecimiento es de un 5%. Las principales motivaciones de contratación han sido por baja de profesionales como causa del COVID, por otro tipo de bajas y por la necesidad de incrementar el número de profesionales en la lucha contra el COVID. El capítulo de inversiones y compras también me parece especialmente relevante. Estos 124 hospitales han realizado inversión por valor de 13,5 millones en equipos de protección y en respiradores, en el equipamiento necesario para la batalla contra el COVID. Y para finalizar, las principales conclusiones de este estudio, en relación con los precios de los productos relacionados con la protección, estos han experimentado subidas muy significativas. Sirvan como ejemplo el caso más extremo, el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% comparado con el precio de este producto en diciembre de 2019, en solo 2 meses. También creo que es importante en este capítulo resaltar que todas las compras realizadas por los hospitales durante los meses de marzo y abril suponen un 71% más en importe que todo el año 2019. Ante todo este contexto, el sector se ha encontrado con un riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no solo para pequeñas clínicas, sino también para grandes hospitales. Por tanto, afrontamos una contingencia de enorme calado en el momento de mayor necesidad de atención sanitaria del país, en el caso de un posible rebrote pandémico. En este punto nos gustaría indicar que las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno resultan del todo insuficientes. El IVA al 0% para la compra de recursos esenciales llegó 60 días después del comienzo de la crisis, motivo por el que ASPE solicitó una enmienda en trámite parlamentario que esperemos que llegue a tramitarse para que tenga efecto retroactivo, al igual que ha pasado en muchos países de Europa. La posibilidad de realizar ERTEs para centros de carácter esencial llegó igualmente con más de 40 días de confinamiento y solo por fuerza mayor. Respecto a los créditos ICOs, están dirigidos a empresas solventes, situación de la que muchos de nuestros operadores ya no gozan. Y una última cuestión, respecto a las bonificaciones de la Seguridad Social, solo se incluyó al sector odontológico.
Y, en nuestra opinión, es de justicia que se incluyera a todas aquellas empresas de ámbito sanitario que no se han acogido a la realización de ERTEs. Desde el pasado 20 de marzo y ante la grave situación que ya se cernía sobre el sector, desde la patronal hicimos llegar al Gobierno peticiones de medidas económicas y de liquidez, medidas que en países como Reino Unido y Alemania se dispusieron al comienzo y preveyendo la necesidad de acudir a la sanidad privada. Literalmente, el Ministerio nos comunicó a mediados de abril que consideraba, y cito literalmente, tarea prioritaria del Gobierno estudiar las medidas fiscales y económicas a aplicar, entendiendo la urgencia que la falta de liquidez podía ocasionar tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios. E incluso añadía que el Gobierno no podía dejar de lado a la sanidad privada, ya que literalmente también los operadores del sector sanitario privado no pueden ser una excepción. Pues bien, señorías, casi 3 meses después de esta respuesta y de nuestra primera misiva al Ministerio, seguimos esperando una respuesta, una orden del mando único, una propuesta que ayude al sector a compensar los costes incurridos. Y yo les pregunto, ¿por qué un sector empresarial que ha colaborado tan activamente en la crisis por su consideración de esencial, que se ha visto expuesto en esta epidemia, que se ha visto forzado a mantener estructuras operativas al 100% fueran o no empleadas y que tiene un peso económico tan relevante en el PIB, en el empleo, no es ayudado por el Estado, al menos de la misma forma que otros sectores económicos que sí están recibiendo ayudas? Por eso pedimos que el sector sea considerado en los criterios de reparto que fijará el Real Decreto de Fondo Autonómico Sanitario que el Gobierno ha anunciado hace semanas. Así se lo hemos trasladado recientemente al ministro Illa. La intención de nuestras propuestas económicas es una cuestión de justicia social, no es sacar tajada de esta situación, es sencillamente minimizar pérdidas. Entendemos que todos los sectores productivos de España han tenido pérdida y la sanidad privada tiene que tenerlos. Pedimos al menos cubrir los costes de las peticiones que se nos han realizado, de las actividades sanitarias que hemos llevado a cabo y de los recursos que hemos puesto a disposición, sin ninguna intención de tener el más mínimo beneficio. ¿Y que se compensen los gastos de los centros? Necesariamente incluyendo ambos conceptos, la atención a pacientes por aquellos que se han derivado de la pública a la privada, como por la puesta a disposición de recursos, fundamentalmente porque no se nos ha permitido adecuar nuestras estructuras a las necesidades asistenciales de cada zona. Y recordemos que un ERTE no es la finalización de una relación laboral. Se mantiene la vinculación con el trabajador, por lo tanto, en el momento en el que fuera necesario, se hubiera podido recuperar. Y a nivel fiscal, la necesidad de establecer de forma estable un IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios. Parece una medida del todo necesaria si atendemos a la volatilidad de estos recursos. 1.423% el precio de las mascarillas. Solo el impacto del IVA es más caro que el precio habitual de compra que tenemos. Necesario también porque no tenemos IVA en los servicios sanitarios privados. Esta crisis ha puesto de relieve el carácter fundamental de estos bienes y la barrera que suponen los costes de adquisición en un sector donde el IVA es un coste al carecer de él, los servicios sanitarios. Flores, sí; sanidad, no. Pasando al tercer bloque de mi intervención sobre aquellas medidas que entendemos deben implementarse en caso de un posible rebrote pandémico y que deberían de ser también objeto de debate en este grupo. Con toda modestia, queremos sugerir un paquete de posibles medidas en caso de rebrote. Entendemos que serían susceptibles de incorporarse a futuro como mejoras a medidas activadas durante la crisis y que afecten a la sanidad privada. Nosotros señalaríamos, a modo de decálogo, las siguientes medidas. Primera, la necesidad de establecer una mesa de coordinación nacional y otra en cada autonomía con representantes del ámbito privado. Ha ocurrido en algunas comunidades autónomas, pero no en todas, con el objetivo de hacer partícipe a los afectados, de conseguir una mayor eficiencia y una mayor seguridad jurídica. Como segunda medida, establecer modelos de participación de la sanidad privada en base a la situación de cada territorio, implantando medidas diferenciadas. Estamos en fase de desescalada. En caso de rebrote, igual sería interesante plantearse fases de escalada en función a la situación de cada territorio. Que se establezca una correlación de servicio directa en la atención y seguimiento médico entre los centros sanitarios privados y las residencias de mayores y centros sociosanitarios de su entorno. Como cuarto punto, incluir a los centros sanitarios privados en planes de abastecimiento de medicamentos y equipos de protección y todos aquellos recursos necesarios en la atención a pacientes COVID, así como el acceso a la plataforma de compras públicas, circunstancia que también se ha dado en alguna comunidad autónoma.
También consideramos fundamental homogeneizar y coordinar la gobernanza y la normativa a aplicar por parte de las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas y que dicha normativa recoja de manera explícita los procesos y pruebas a realizar de detección y diagnóstico COVID previos a procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones. Consideramos igualmente importante establecer la obligatoriedad de que las mutuas de seguros laborales cubran los exámenes y pruebas necesarias para la reincorporación de aquellos profesionales que se han visto afectados por el COVID. En cuanto a la regulación de precios de servicio de la privada, en una situación pandémica similar, que se establezca un canon por puesta a disposición de plaza hospitalaria, de plaza de UCI y designación del obligado al pago. También consideramos importante, como 9º punto, revisar y precisar con claridad la consideración de centros sanitarios no esenciales que permitan establecer, en circunstancias parejas, medidas de reorganización laboral. Se consideró esencial hasta las consultas médicas y no tenían actividad. Su actividad cayó entre un 95 y un 100%. Tenían un teléfono de contacto, se podía contactar y el médico atendía, pero obligarlas a mantenerlas abiertas con toda la estructura carecía, desde nuestro punto de vista, de todo sentido. Con una especial afección, por supuesto, a los centros sin internamiento. Y concluyo el tercer bloque de mi exposición indicando como última medida, y que consideramos igualmente fundamental, la realización de campañas de concienciación para que los pacientes necesitados de atención sanitaria urgente no dejen de acudir a centros médicos. Hemos vivido situaciones verdaderamente trágicas de pacientes que han llegado tarde o no han llegado, de 2 médicos que se han quedado tras un infarto en un taxi y en una ambulancia, sin posibilidad de realizar esa atención. Como cuarto bloque de mi intervención, como cuarto pilar, propuestas para la mejora de la eficiencia y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Y entro en el análisis y propuesta que en el marco de este grupo de trabajo entendemos que pueden fortalecer nuestro modelo actual de Sistema Nacional de Salud. El modelo en el que confiamos y apoyamos es un modelo universal, equitativo, abierto y de financiación pública, pero sin olvidar que ya hoy la sanidad supone alrededor del 40% del presupuesto de las comunidades autónomas, con un gasto conjunto de 68.400 millones y que representa el 5,9% del PIB. En este sentido, el modelo colaborativo se perfila como una herramienta clave de gestión que ayuda a canalizar la asistencia de pacientes en condiciones de una prestación de calidad. Necesitamos reformas estructurales para avanzar en el fortalecimiento de la colaboración público-privada y favorecer así la optimización de la gestión sanitaria. Me gustaría incidir aquí en los principales riesgos que atenazan la sanidad y su sistema en España. España será el país del mundo de mayor esperanza de vida en 2040, que es un motivo de alegría, pero este aumento de la esperanza de vida está acompañado de un aumento de las enfermedades crónicas. Casi 8 de cada 10 de nuestros mayores sufren una enfermedad de este tipo, que supone más del 80% del gasto sanitario actual. Más de la mitad de la población española padece sobrepeso, que actualmente supone casi el 10% del gasto sanitario, según los datos proporcionados por la OCDE. El incremento de las listas de espera, la escasez de profesionales y el miedo a continuar trabajando en colaboración con la sanidad privada, que en este caso tiene que funcionar como válvula de escape del Sistema Nacional de Salud. Todas estas situaciones harán que las necesidades financieras del actual modelo se vean incrementadas de forma exponencial en los próximos años. De todo lo anterior hay que indicar que los principios de la Ley General de Sanidad de 1986 están hoy comprometidos. Universalidad, equidad, accesibilidad, cohesión, gratuidad, es decir, suficiencia financiera, son principios crecientemente complejos de acometer debido al crecimiento constante de la demanda asistencial, al incremento de los costes y al inmovilismo estructural de nuestro sistema, cada día más ineficiente y rígido. Y si me permiten ahora, me gustaría introducir una pregunta. ¿Es la sanidad privada un actor eficiente para ayudar a cumplir los objetivos tan deseables por y para todos? Creo que los datos aquí expuestos así lo refrendan. Proponemos y hablamos con claridad. Necesitamos una reforma de nuestro sistema sanitario. El modelo de futuro debe centrarse en la persona, en sus necesidades, en el riesgo poblacional, mediante servicios de información y a través de nuevas herramientas tecnológicas. Estas son nuestras propuestas para una reforma global del sistema. Primero, criterios de eficiencia en la gestión. Segundo, priorizar las prestaciones, bolsa única para sanidad y dependencia, financiación finalista y en base no solo al número de habitantes, sino a su edad y complejidad.
Tercero, evitar duplicidades y solapamientos de servicios. ¿Cuántas pruebas se realizan de forma innecesaria por el muro informativo levantado entre la pública y la privada? Toma de decisiones en base a resultados de salud y satisfacción de los pacientes, no en premisas ideológicas, con especial detalle de los modelos de colaboración concesionales como el modelo Alcira. Como quinto punto, regular el papel de las aseguradoras en el ámbito de la salud, garantizando el mantenimiento de la accesibilidad y calidad, así como el pago justo de los profesionales. Corresponsabilidad del ciudadano, fomentar la educación sociosanitaria, que facilitará y mejorará el seguimiento terapéutico y la atención domiciliaria. Cambios estructurales, más centros de media y larga estancia. Si cada vez vamos a tener más pacientes en esas circunstancias y cronicidad, necesitamos centros especializados en la atención a crónicos, donde la atención telemática y la domiciliaria volverán a tener un papel protagonista, sin duda. Facilitar medidas fiscales como el establecimiento de ese IVA superreducido que facilite el acceso a equipamientos, suministros y consumibles. Es un sector en permanente innovación tecnológica y necesitamos facilitar el acceso a dichas innovaciones. Impulso a la colaboración público-privada, aprovechamiento de recursos existentes, no realizar inversiones que dupliquen recursos cuando ya existen. Planificación de la gestión logística y servicios compartidos, centrales de compras, que son fuentes de ahorro para todos. Por supuesto, abordar de forma agrupada e internacional la investigación médica, con especial hincapié en las enfermedades raras, en las enfermedades que son huérfanas y donde peleamos cada uno por nuestro lado y no se consigue dar una solución. Son situaciones dramáticas a las que hay que hacer frente de una forma decidida. Incorporación de las TIC de una forma también decidida. Uso del Big Data en la toma de decisiones. Aprovechamiento de la información. Como resumen y conclusiones, por todo lo expuesto durante mi intervención, me gustaría subrayar lo siguiente. Cada crisis es una oportunidad. Y una sociedad que pervive es aquella que planta árboles de cuya sombra no va a disfrutar. La sanidad privada ha demostrado en el peor escenario sanitario que los españoles hemos vivido desde la Guerra Civil su plena involucración, primando en todo momento su objeto de responsabilidad social a su objeto empresarial. Hemos también demostrado una vez más a lo largo de los años que somos el aliado rápido, eficiente y flexible y fiable del Sistema Nacional de Salud, colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias cuando más se nos ha necesitado y sin criterios economicistas. Somos la reserva estratégica del Sistema Nacional de Salud y fundamentales en la viabilidad futura de nuestro sistema sanitario. El sector ha sufrido un impacto severo desde el punto de vista económico, que pone en riesgo su propia supervivencia y, por tanto, necesitamos la compensación de los costes asistenciales y de la puesta a disposición, tal como han hecho países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia y Alemania. En el futuro y ante posibles rebrotes debemos sacar ahora conclusiones en distintos ámbitos que faciliten una mejor respuesta del Sistema Nacional de Salud. Y, por último, y para concluir mi intervención, quisiera remarcar que el sector sanitario privado es pieza esencial del engranaje del Sistema Nacional de Salud. No hay duda que el actual sistema reparte el peso de la gestión entre dos ámbitos complementarios, asegurando con ello su buen funcionamiento. Aún así, desde ASPE defendemos incrementar los actuales límites del modelo y profundizar en la eficiencia de la colaboración público-privada. Y proponemos una importante reforma del sistema en base a las premisas de eficiencia, incorporación de nuevas tecnologías, integración y la siempre fundamental toma de decisiones en base a resultados, resultados en salud, resultados eficientes y a la decidida incorporación del ciudadano en su cuidado. Muchas gracias por su atención y gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Rus. A continuación, tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios para formular, entre otras cosas, preguntas. Por el Grupo Parlamentario Vasco. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Rus, y gracias por las, por las explicaciones dadas, por la información que nos ha aportado. Bueno, durante la pandemia, a lo largo de toda la pandemia, han sido necesarios todos los recursos sanitarios públicos y también los recursos sanitarios de la red privada. Como usted nos ha aportado datos de esos recursos que se han puesto a disposición en este caso del sistema público para poder atender de forma colaborativa a la crisis sanitaria. A nuestro juicio, esa alianza que ya existía
también en distintos sitios y con distinta intensidad, es la línea de trabajo por la que se debería seguir. Y esto en ningún caso debe poner en cuestión o cuestionar, desde luego, la apuesta estratégica del PNV clara, absolutamente clara, por un sistema sanitario público, universal, gratuito, donde el principio de la equidad prevalece y que tiene que ser un sistema público de calidad, garantizado para toda la sociedad, en nuestro caso vasca, con Osakidetza, o en Navarra por Osasun Bidea. Pero consideramos que la alianza ha sido interesante y que en ningún caso debe sustituir, sino, como usted comentaba, debe complementar en algunos casos, en casos de necesidad, el sistema sanitario público. Por otra parte, usted ha hecho referencia no ya como un complemento a esa parte del sistema de la sanidad privada como complemento del sistema sanitario público, sino entiendo que estaba exponiendo cuál era su situación, la situación de la sanidad privada como línea de negocio, que ha pasado en su ámbito privado, estrictamente privado, y ya no en el colaborativo con el sistema sanitario público, pues los problemas que como línea de negocio han tenido como otros sectores. Y en ese caso sí que entiendo que ustedes puedan reclamar que se les dé la misma atención o la misma respuesta en sus demandas, pues a las mismas respuestas que a otros sectores económicos se les ha dado. Generan, además, riqueza económica, generan un empleo de calidad. Entiendo que no es, en concreto, un problema de este grupo de trabajo, sino un problema de negociación de esa situación con el Gobierno y probablemente una respuesta que se le tendrá que dar de algún otro sector. Me gustaría, uniendo con la intervención, no la anterior, sino la anterior del señor Riesgo, que él se ha referido a la necesaria también colaboración entre la sanidad pública, esa colaboración público-privada, y decía, hay que estimularla utilizando distintas fórmulas que la Administración deberá poner en marcha. Y estaba hablando de estimular esta colaboración público-privada para aprovechar las sinergias que del trabajo colaborativo puedan surgir. Y nuestra pregunta es si usted conoce algunas fórmulas, algunos distintos sistemas que puedan ser tomados como referencia a futuro también para ir mejorando esa alianza público-privada. Ustedes tienen un problema y yo creo que algunos sectores han estigmatizado la sanidad privada como rival de la sanidad pública, y eso es lo que hay que ir demostrando, que en ningún caso rivalizan ambos sectores, que en ningún caso debe suponer el desviar financiación de un sitio a otro, sino que es complementar y mejorar aquellos aspectos puntuales que en un momento dado la sanidad pública no puede atender. Y ustedes tendrán que luchar contra esa estigmatización de la sanidad. Sin más. Gracias por las explicaciones dadas. Muchísimas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias, presidenta. Gracias por su diagnóstico, por acudir esta tarde, señor Rus, y por sus valiosas conclusiones. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los profesionales de este ámbito, del ámbito de la sanidad privada, al igual que los de la pública, su trabajo y su sacrificio en esta terrible crisis sanitaria. Creo que tanto los aplausos como el merecidísimo Princesa de Asturias no distinguen de la titularidad del centro. No creo que lo distingan. Pero aún así quería mostrar el agradecimiento expreso a los profesionales de la sanidad privada y acompañar en el sentimiento a los muchos profesionales, tanto de la sanidad pública como de la sanidad privada, que han fallecido. Acompañar a sus familiares y trasladarle también el pésame a todos sus representantes. Dicho esto, y sabiendo que la sanidad privada ha sido demonizada por otros grupos parlamentarios, y en virtud de ello también nos decía el señor Riesgo que podía haber un alejamiento en lo que había sido la colaboración entre la sanidad pública y sanidad privada. Sabemos que la sanidad privada, usted lo ha dicho, ha prestado un servicio valiosísimo en esta pandemia, en colaboración estrecha con la sanidad pública. Por eso yo le voy a plantear unas cuantas preguntas, son pocas, porque no me quiero extender mucho.
Primera, ¿considera que la interlocución y la coordinación entre las autoridades sanitarias, así como la integración en el mando único, han sido efectivas para abordar esta crisis? Otra pregunta que nos nace es, ¿estábamos preparados para hacer frente a esta integración? ¿Qué carencias cree que hay y qué deberíamos corregir? ¿Han estado los profesionales sanitarios de la sanidad privada debidamente protegidos? ¿Lo están ahora ante un posible rebrote? ¿Cuáles son sus datos de contagio y fallecidos en la sanidad privada? Los ha adelantado, pero me gustaría que los recordara. Y una última pregunta. ¿Cuál es la situación de la sanidad privada comparada con otros países de nuestro entorno? Sin más, quisiera darle las gracias por las aportaciones que nos ha dado, los datos, que los datos siempre hablan, y poner a su disposición al Grupo Parlamentario de Ciudadanos para sus reivindicaciones. Transmita al colectivo nuestro más sincero agradecimiento por la magnífica labor que han realizado durante esta pandemia y que siguen realizando a día de hoy. Muchas gracias. Galicia en Común. Sí, buenas tardes. Bienvenido, señor Carlos Rus. Dos preguntas. ¿Por qué? Y me estoy refiriendo a un hospital de tipo colaboración público-privada. Por ejemplo, el modelo Alcira. Como yo soy de Valencia, lo digo ¿Por qué el número de médicos por cama hospitalaria es 2,5 veces menor en la privada que en la pública, por ejemplo? También es mucho menor el número de enfermeras, 2,25 veces menor. Número de auxiliares de clínicas, 1,65 veces menor. ¿Influye eso en parte del precio del abaratamiento del proceso? Y la siguiente es, ¿cree usted que el doble aseguramiento, ya no me refiero a un hospital concertado, el doble aseguramiento público-privado que llega al 25% en algunas comunidades como Baleares, Cataluña, Madrid, por ejemplo, puede estar produciendo una selección de riesgos favorable a los proveedores privados e inequidad? Es decir, ¿los pacientes más complejos se van a la pública y los menos complejos a la privada? Ya está, gracias. Señoría, a continuación, la representante del Grupo Parlamentario Vox. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Agradecerle su comparecencia, que ha sido muy ilustrativa. Nosotros, desde el punto de vista económico, las reivindicaciones que hacen, en líneas generales, nos parecen llenas de sentido común y razonables, y enfocadas a mantener inversión, actividad y empleo en un servicio esencial como es el de la sanidad, y que en estos momentos es de una importancia crucial, como a la vista está. Además, desde nuestra perspectiva, todas las ayudas enfocadas a mantener el empleo deben ser respaldadas por el Gobierno. Lo demás siempre va a suponer agravar la crisis en la que ya estamos inmersos. Por otro lado, consideramos muy importante y defendemos la necesaria colaboración de la sanidad privada con la pública. El 19 de marzo, la sanidad privada atendía el 18,9% del total de pacientes hospitalizados, el 14,2% de los ingresados en UCIs y ha registrado el 6,1% de los fallecidos por la enfermedad. Y le iba a pedir que actualizara las cifras, pero lo ha hecho amplia y generosamente, lo cual se lo agradecemos muchísimo, porque nos da mucha luz de la inmensa actividad que han realizado a lo largo de estos meses de gran crisis. Para Boi Ruiz, esta colaboración de facto que existe ya en España entre los sectores públicos y privados de sanidad podría avanzarse y hacerse mucho más efectiva si se unificara la coordinación y el control por parte de una misma autoridad sanitaria para ambos sectores y se vertebrara un sistema común de información sobre los historiales clínicos de todos los pacientes. Nos gustaría saber qué opina al respecto. En otro orden de cosas, durante la epidemia del coronavirus han actuado como asesores del Gobierno de España y, en caso afirmativo, ¿el Gobierno adoptó alguna de sus recomendaciones o, al contrario, hizo caso omiso? ¿Considera que ha sido óptima la coordinación entre la sanidad pública y privada a lo largo de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19? ¿De veras se puede afirmar que toda la sanidad española ha trabajado unida
sin apenas distinción entre pública y privada para vencer esta crisis? ¿Cree, por el contrario, que ha faltado liderazgo del Ministerio de Sanidad? Nos gustaría también saber si han podido hacer algún estudio de cómo ha funcionado la colaboración interhospitalaria entre las distintas comunidades autónomas, tanto entre distintos hospitales de sanidad privada como entre sanidad privada y pública, en particular en el momento álgido de la pandemia, donde cada cama de UCI, cada respirador, suponía una vida. Se han identificado fortalezas y debilidades. Nuestra impresión, avalada por los datos, las noticias y las muertes, es que eso ha fallado. Podemos leer en distintas publicaciones de la prensa, a principios de abril, con un escenario dantesco en los pasillos de urgencias de muchos hospitales, la sanidad privada tenía 2.200 camas de UCI vacías. La patronal alertaba de esta infrautilización. La coordinación ha quedado en entredicho, como lo evidencian los escasísimos traslados de pacientes entre regiones. En esta crisis se ha notado un cierto nivel de descoordinación. Ha faltado el liderazgo del Ministerio de Sanidad, dice el directivo de una empresa sanitaria. Y, aunque ya nos ha avanzado bastante en su comparecencia inicial respecto de lo que quieren hacer en caso de rebrote, muy interesante lo que ha comentado de no solo pensar en la desescalada, sino en caso de rebrote pensar en la escalada, porque de eso nos está hablando. Nosotros preguntamos, ¿no? ¿Se plantean algunos protocolos claros, ágiles, fácilmente ejecutables para, en caso de que vuelva a haber un rebrote, Dios no lo quiera, o nos asole otra pandemia, tener una capacidad de reacción más rápida y posibilitar que ni el tipo de asistencia sanitaria que se ofrece, pública o privada, ni las fronteras autonómicas ni internacionales sean un impedimento para salvar vidas? Desde nuestro punto de vista, resulta fundamental en este momento estar preparados para futuras situaciones, con protocolos claros y, de este modo, lograr que el impacto de una crisis sanitaria sea mucho más llevadero. Y ya, finalmente, como ha hablado también del incremento de las listas de espera, queríamos preguntarle qué papel juega y debe jugar la asistencia privada en aliviar las listas de espera. Y también, al igual que ha hecho otra diputada, qué opinión le merece el modelo de gestión Alcira. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. A continuación, la representante del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerle al doctor Rus sus explicaciones y, sobre todo, la información que nos ha aportado a este grupo de trabajo, que sin duda alguna pues será positiva y nos permitirá profundizar en el modelo que tenemos y hacia dónde tenemos que enfocarlo. Y en nombre del Grupo Popular, trasladar el reconocimiento a la labor que han desarrollado todos los profesionales sanitarios, independientemente de si lo han hecho en un centro público o en un centro de titularidad privada, porque su labor, sin duda alguna, ha estado volcada en salvar vidas y la profesionalidad y la vocación no entiende el centro desde el cual se trabaje, ¿no? Hacía usted referencia en el inicio de su intervención de que hablamos de un sector que infravalorado y malentendido desde algunos planteamientos políticos y, sin duda alguna, creo que la respuesta en la pandemia demuestra la fortaleza del sector y también su servicio hacia la sociedad, ¿no? Desde me gustaría saber si la puesta a disposición del sector para ponerse en el sector privado, esa puesta a disposición de la autoridad sanitaria se llevó a cabo a requerimiento de la autoridad sanitaria o si, por el contrario, fue una puesta a disposición voluntaria y desde el primer momento. Tengo entendido que esa puesta a disposición es previa a las órdenes ministeriales que así lo aprobaban y que lo establecían. Y lo que sí que me gustaría saber, al fin y al cabo esta es una experiencia la que acabamos de vivir, en que es la primera vez que se tiene que actuar bajo una autoridad sanitaria única, tanto por parte del sector público como del sector privado, y hacerlo de una manera rápida. ¿Qué valoración hace de esa experiencia? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo cree usted que puede mejorarse, si es que puede mejorarse? Y
cómo lo han articulado y con qué mecanismos, ¿no? Qué métodos de gobernanza e instrumentos han puesto en marcha para poderlo desarrollar de una manera tan rápida. Por otro lado, ha hablado usted de la viabilidad económica de la sanidad privada, que como un sector más se ve afectado en nuestro país, pero sin duda alguna es un sector cuya viabilidad económica se ve afectada también por la puesta a disposición y, por tanto, el no haber resuelto las situaciones de compensaciones económicas a esa puesta a disposición. A mí lo que me gustaría saber es qué grado qué porcentaje del sector se puede encontrar en estos momentos en un riesgo de viabilidad alto y si ya hay centros que pues dan por perdida la posibilidad de seguir adelante como consecuencia de las decisiones que se han tomado y la gestión de la pandemia, ¿no? Por otro lado, algunas cuestiones que me gustaría que nos concretara y nos diera un poco más datos. Dentro de es importantísimo no solo lo que ha ocurrido, sino estar preparados ante posibles rebrotes pandémicos, ¿no? La autoridad sanitaria ha hecho valoraciones en la última semana sobre la posibilidad cierta de esos rebrotes pandémicos. Mi pregunta es si ya se está trabajando en los protocolos, en los planes de contingencia y si se hace con el Ministerio y con las distintas comunidades autónomas y qué instrumentos están articulándose como mesas de coordinación, si ya las hay y en qué momento se encuentran. Por otro lado, ha hablado ustedes de los planes de abastecimiento y en ello de las compras, del acceso por parte del sector privado a plataformas de compras públicas, una experiencia que nos ha apuntado que en algunas comunidades autónomas ya se ha llevado a cabo a lo largo de la pandemia, ¿no? Y si nos podría concretar los resultados de ese acceso a las plataformas de compras públicas. Si ha significado mayor rapidez, si ha significado ahorros y, por tanto, eficiencia por parte de todos, qué datos nos puede dar en ese aspecto. Y hay algunas cuestiones que ya de cara al futuro también tenemos que afrontar como sociedad. Hablaba usted muy bien del envejecimiento, de la cronicidad y en esas líneas nosotros planteamos como grupo parlamentario y dentro de lo que hemos querido llamar el Plan Cajal la necesidad de un marco de asistencia sociosanitaria. Ya algunos centros privados tienen establecido ese marco de asistencia sociosanitaria con algunas residencias. Si nos puede explicar cómo se está desarrollando, qué experiencia tienen, qué resultados se están obteniendo y cómo mejorarían esa coordinación sociosanitaria desde su punto de vista, no solo pensando en el sector privado, sino pensando en la sociedad española y, por tanto, también en cómo lo pudiera desarrollar el sector público. Yo creo que usted, como experto, no solo nos puede dar una opinión sobre el sector al que usted en estos momentos representa, sino también de distintas experiencias que pudieran implementarse en el sector público y que, por tanto, nos permitieran mejorar a todos. Y nada más, sí preguntarle si considera que este es el momento oportuno para que se produzca un gran pacto por la sanidad española y qué consideración les merece al sector que usted representa, al ámbito privado, que se pudiera abordar ese pacto y que se pudiera acordar entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Socialista. Muchas gracias. Buenas tardes, don Carlos Rus. Bienvenido a esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social de España. Bienvenido a este grupo de trabajo de sanidad y salud pública. Antes de nada, expresar mi gratitud a todos los profesionales sanitarios que trabajan y han trabajado duro durante esta pandemia. Los socialistas, mi grupo parlamentario, al que represento, el Grupo Parlamentario Socialista, defendemos un sistema nacional de salud fuerte, de acceso universal, un sistema cohesionado y sostenible, donde esté garantizada la equidad frente a las desigualdades sociales y territoriales, pues independientemente del lugar de residencia, de la edad de las personas, del estrato social o de la situación económica que tengan. Y
quería decir que para nosotros apostar por la sanidad pública siempre es una inversión rentable. La verdad es que le voy a hacer nada más que 2 preguntas para concretar un poquito y permitir que nos pueda contestar a todo lo aquí planteado. La verdad es que hay una que supongo que no es cierta, pero quisiera preguntarle si es verdad que la información de que la sanidad privada prevé un ERTE para 28.000 empleados en plena pandemia. Y la segunda es que podría aportar sobre cómo hacer aún mejor las cosas en la relación público-privada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Señor Rus, tiene usted la palabra para contestar todas estas preguntas. Lo primero, agradeceros la amabilidad en las preguntas y también que me parecen todas muy interesantes. Tenemos 35 minutos, ¿no? Sí. Pero yo espero que dé tiempo a responder a todas. Pues, señora Gorospe, respecto a la alianza ya existente, yo creo que es palpable. Si a mí si me gustaría salir hoy de esta sala y pensar que he conseguido que se replanteen que la sanidad privada no es enemiga de la pública. Con esto, solo con esto, ya saldría muy satisfecho. Que la línea a seguir es una sanidad universal, pública, equidad, absolutamente de acuerdo. Complementaria para casos de necesidad. Somos esa válvula de escape. Si yo lo remarcaba, somos la reserva del Sistema Nacional de Salud. Esa reserva estratégica para cuando hace falta. ¿Ha hecho falta para la lista de espera en un momento puntual? Estamos. ¿No hace falta? No estamos. Para pruebas diagnósticas estamos. Para el COVID estamos. Pero estamos sin ningún tipo de duda que en países como Francia, Alemania o Reino Unido se han puesto las condiciones por delante. Y aquí no, Y nosotros lanzamos un mensaje y así lo comunicamos al Gobierno. A nuestros centros les dijimos, ustedes a atender. La patronal tiene la responsabilidad de dirigirse a nivel político y gestionar estas cuestiones. Pero ustedes a atender pacientes. Se acabó. Claro, con unos costes que son insufribles. Si en zonas como Madrid tiene usted algún grupo hospitalario que tenga 3, 4 o 5 centros y que están al 150% de su capacidad y que han dicho, adelante, adelante con todo. Me gustaría salir de aquí con la idea de que la privada no es enemiga de la pública. La privada no se beneficia de la pública. De hecho, yo creo que lo que hemos hecho durante esta pandemia ha sido dar un servicio público. Directamente. Hemos estado bajo el mando de la autoridad pública y hemos dado un servicio público. Hemos hecho lo que se nos ha pedido. En cada comunidad autónoma con una foto distinta que me encantaría contarle, pero que es difícil por el tiempo que tenemos. La estimulación de sinergias, pues las hay. Solamente en sanidad privada se realiza el 43% de los ensayos. Ámbito oncológico, cardiovascular, en fases tempranas 1 y 2 de las más complejas, con una gran participación de Madrid, de Navarra, por ejemplo, o de País Vasco. La protonterapia ha llegado a España gracias a la instalación de 2 unidades en Madrid. Y antes muchos ciudadanos españoles tenían que mandarse cuando necesitaban esto a Francia. Pues está aquí, está para utilizarse con inversiones que solo la máquina tiene un coste superior a los 22 millones de euros. ¿Hay sinergias? Todas. Si lo que proponemos es que cuando hay algo que ya lo tenemos para la atención de aquellos pacientes que tienen un seguro, para el que lo paga de bolsillo, paciente privado, y para todo aquel ciudadano cuando una consejería entiende que somos el recurso disponible y que es más lógico utilizarnos a realizar esa gran inversión. Creo que sobre el estigma rival de la sanidad pública, sí me he pronunciado y la lucha es nuestra. Esa lucha de hacernos valer es nuestra. Pero yo no me alegro de lo que ha ocurrido, pero sí me alegro del papel que ha asumido la privada. Yo creo que es un momento donde ese debate debe de bajar mucho en intensidad y debe de valorarse lo que la privada ha puesto encima de la mesa. Señor Cambronero. La interlocución con las autoridades sanitarias.
la demonización de nuestro sector. Yo creo que es lo que he estado haciendo referencia. Al final dices, oye, sí, estamos demonizados y somos empresarios, ganamos dinero con la salud. Bueno, todo el mundo que está en salud gana. El médico gana dinero, la industria farmacéutica, la industria tecnológica, ya sea ámbito público, ya sea ámbito privado. Dice, lo que hay público en un hospital público fundamentalmente es la financiación, porque el resto lo compartimos todo. Estamos demonizados, pero el médico al final tiene el mismo código deontológico. De hecho, gran parte de ellos trabajan en ambas partes, ¿no? La interlocución con las autoridades sanitarias yo creo que ha sido, en cuanto a nivel de interlocución, en cuanto a participación, podemos decir, ha sido positiva. Pero nos ha pasado que muchas cosas nos hemos enterado por el BOE. Y teniendo esa comunicación, cuando te enteras por el BOE, dices, oye, pero si a lo mejor lo que íbamos a proponer era razonable. A lo mejor merecía la pena dar ese dato, esa información. ¿Qué le hemos pedido al Gobierno en la reunión con el ministro? Ministro, en situaciones como las que hemos vivido se ha hilado muy poco fino. Había que tomar una decisión y se ha tomado una decisión porque el momento era urgente y había que tomarla. ¿De acuerdo? Que el momento de estrés asistencial inicial ha sido muy fuerte, pero después había momento para rectificar y se han hecho rectificaciones. Preferimos no enterarnos por el BOE, pero el nivel de interlocución y de comunicación a nivel de las autonomías y del ministro generalmente ha sido bueno. Lo que no ha sido es fructuoso. En cuanto a los profesionales debidamente protegidos, y me permiten la expresión, hemos hecho el pino. Hemos intentado hacer compras agrupadas. Hablábamos directamente con la embajada china. Mandamos señores, teníamos a señores a través de una empresa portuguesa en Brasil y en China a pie de fábrica. Los precios eran volátiles. Antes primero cambiaban por semana, después por días, después por horas. Los hospitales me llamaban muy preocupados porque decían, me quedan para una semana. Y digo, bueno, si te quedan para una semana, estate satisfecho. De hecho, el nivel de contagio en el ámbito de la privada ha estado en el entorno de los 7.500, un 14% de los que se han producido, pero es normal. Es que como profesional sanitario no están todos acostumbrados a manejarse en una situación de crisis pandémica con las necesidades de seguridad. Es que es normal que se haya producido contagio en el ámbito sanitario. Sanidad privada en países de nuestro entorno. Pues me gustaría darle algún dato de cómo han actuado países como Francia e Inglaterra, por ejemplo, que han decidido. Inglaterra ha dicho, ¿va a participar la privada? Sí. Oye, vamos a decirle cómo va a ser. Cuando termine esto vamos a auditarlos. Y los costes que hayan tenido se les cubrirán. Los costes, por atención, por puesta a disposición. Alemania fue más allá. Estableció directamente unas cantidades. Dice, oye, por cada cama que se vaya a poner a disposición, dice 500 euros. Por cada plaza de UCI que usted cree nueva, 50.000. Le doy dos ejemplos, por no sacar la información y tampoco aburrirles. Pero son modelos que se han generado y se han generado de una forma que, desde mi punto de vista, muy ordenada, porque, sobre todo, dotando en la seguridad. Cuando nosotros nos llamaban y nos decían, oye, hace falta respiradores en Madrid y buscamos más de 100 respiradores para mandarlos a Madrid, los mandamos y dijimos, ¿volverán? Han vuelto, pero volverán, porque en ese momento lo que hicimos fue, ¿hacen falta? Vayan. Pero mis centros me decían, pero Carlos, ¿y esto? ¿Quién te firma el refi? ¿Cómo se hace? Bueno, no sé si con esto he dado respuesta a todas sus preguntas, pero lo he intentado. Modelo Alcira, 2,5% menos de médicos, 2,25% menos de enfermeras. A mí me gustaría darle otros datos. El modelo concesional es un modelo de gestión. Al final es decirle a la Administración, usted puede hacerlo mediante el modelo tradicional, Administración, personal estatutario, o puede hacerlo con otros modelos como es una fundación o un modelo concesional. Supongo que atendiendo a las circunstancias. Necesito un hospital en esta zona, puedo acometer esa inversión, no, acudo a otra herramienta de gestión que es absolutamente legal desde un punto de vista jurídico y eficiente. Y sigue siendo un hospital público y gratuito para todos los ciudadanos. Y la experiencia ha demostrado la viabilidad de este sistema. Yo he estado en una conferencia en Bruselas donde ha venido una señora de Pricewaterhouse de Nueva York a contarme el modelo Alcira como un modelo de excelencia a implantar en otros países. Y yo decía, hay que ir a Bruselas para que venga una señora de Nueva York a contarte el modelo Alcira. Pero es que esa circunstancia la he vivido. Y con una actividad asistencial de calidad.
Pero también me gustaría transmitirle los resultados del modelo de la reversión del modelo Alcira en el Hospital de Alcira. Son cifras que vienen de la Consejería, son cifras que vienen de la Sindicatura de Contes de la Comunidad Valenciana. El gasto de personal se ha incrementado un 48%. Y usted me dice, oye, ¿le pagarán más? Dice, no, es que para la misma cartera de servicios hay un 39% más de plantilla en 22 meses. 39% más de plantilla, pero, bueno, dice, pero si los resultados en salud son buenos, vamos a ver los resultados de salud. El asentismo se ha incrementado un 63,91%. Los gastos de material y farmacia, muchos de los medicamentos que se compraban por Alcira se compran por la Consellería hoy en día al doble del precio de los que lo compraban. La lista de espera ha pasado de 57 a 78 días, un incremento de un mes en 2 años. Y se ha triplicado el número de pacientes que esperan más de 90 días. Y luego, hablando de la derivación a la privada, que si es necesario, hágase, pero si no es necesario, no. Pues se han derivado más de 6.000 ecografías hasta la fecha y 3.000 resonancias. Todo esto cuando los modelos concesionales, por ejemplo, en Madrid, suponen un 30% de ahorro. Suponen un 30% de ahorro. Y les daría un dato. El hospital mejor valorado de la Comunidad de Madrid desde que existe el Observatorio de Transparencia es un hospital público, de gestión privada, de gestión privada, que actúa dentro de la red pública. Todos los años es el hospital mejor valorado por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. La conclusión es clara, ¿eh? La reversión del modelo Alcira ha tenido un impacto en gasto recurrente y anual de 72 millones de euros más de lo que suponía antes. Y estos datos no son míos, son públicos, dados por la dirección gerente del hospital y por la Sindicatura de Cuentas. ¿Influye en el precio? Por supuesto. Yo, de hecho, una de las cuestiones que tiene la privada es que es más ágil y tiene menos burocracia en las compras, y eso supone un ahorro pues, en el entorno del 25%. Si el doble aseguramiento puede producir una selección de riesgos, nosotros no la queremos. El 62% de nuestra facturación media viene del seguro de salud, pero cada vez más asumimos más centros de alta complejidad y, de hecho, todos los años hacemos una jornada para ponerla en relieve. Y los 2 centros de protonterapia creo que son un buen ejemplo. Pero esa selección no la hacemos nosotros, la hacemos en cobertura. Si cuando nosotros pedimos que se regule el aseguramiento de salud, es que, por ejemplo, muchos de los tratamientos que se consideran experimentales en las pólizas están excluidas. En las de Muface no, pero en las otras sí. Y muchos de los tratamientos oncológicos tienen la consideración de experimental. Y entonces nos encontramos que un paciente llega a una fase en la que ya no lo puedes tratar. No nos gustaría que ocurriera. No sé si con esto he dado respuesta a todas sus preguntas, pero espero que sí. En cuanto a la colaboración público-privada, las cifras que le he dado no sería justo extrapolarlas. Es decir, si hemos hecho una muestra de 124 hospitales y hemos atendido a 20.000 pacientes hospitalizados y 1.500 en UCI, si pasamos a los 460, desbordaríamos una cifra que no sería real. ¿Por qué? Porque esta muestra tiene una carga importante de hospitales de Madrid, de Barcelona, es decir, de aquellas zonas, o de Valencia, donde ha habido una incidencia mayor de la pandemia, por un lado, y por otro, pues donde tenemos mayor cantidad de hospitales que tienen esa categorización de general. Pero, sin duda, ha sido mayor. Lo que no podemos decir es que en vez de 20.000 van a ser 80.000, pero que sean 25 o 27.000 y que en UCI haya sido en vez de 1.500, 2.200 o 2.500, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que le hemos dado los datos exactos que tenemos de un estudio que ha sido muy riguroso. Lo de un sistema común de información, para mí es una batalla, y estamos intentando poner en marcha el Instituto Tecnológico Hospitalario, donde queremos establecer y que caiga ese muro. Y queremos ir a una comunidad autónoma que veamos receptiva y decirle, oiga, como la información es del ciudadano, hagamos un sistema donde se vuelque por parte de lo público su información, por parte de lo privado, y que sea el ciudadano el que decida a dónde lo participa. Y sería una fuente de ahorros sin ningún tipo de duda. Porque al final la historia clínica es de él, pero la sensación no la tenemos, que es de nuestra. Es muy burocrático el acceso y no la tengo tan accesible como para poder participarla. Y sería una fuente de ahorros, sin duda. Y más ahora con las nuevas tecnologías, con la radiología digital y con este tipo, ¿no? En cuanto a la coordinación, la oportunidad de coordinación, de trabajar unidos, pues vivimos perdóneme usted la referencia, como pasaba anteriormente como Valencia de espalda al río. Y cuando de pronto lo ha aprovechado, le ha dado la vuelta a la ciudad.
y la ha hecho una ciudad pues mucho más bonita dentro de que ya lo era. Pues vivimos un poquito de espaldas. ¿Por qué? Porque no tenemos modelos que nos permiten compararnos. Tenemos tantos CMBD, con tantos puntos distintos en cada comunidad autónoma, con uno que usa GRD, otro no, con falta de actualización, que cuando queremos decir quién lo hace bien o mal, no es posible. No es posible. Y creo que es fundamental, porque además, si estamos aquí, o si están ustedes aquí, permítanme, es para tomar decisiones. Y las decisiones, desde mi punto de vista, con resultados de salud, con resultados de satisfacción del paciente. Esas son las dos premisas. Y hablamos de la centralidad del paciente. Y me apena que no esté el señor Freire, porque de este tema hemos hablado en más de una ocasión. Para que el paciente sea central, esa centralidad se la da el profesional médico. Y el profesional médico se la da con dedicación y tiempo. Y si no lo tiene, el paciente no tiene la centralidad. Porque uno se siente central y bien atendido cuando el médico te dedica tiempo, te informa, te escribe, te manda un mensaje, te adelanta esa preocupación que tienes. Y para eso el médico lo único que tiene que tener es tiempo para poder hacerlo. Y esa es una parte importante de la reforma que yo creo que es de este sistema. En cuanto a las UCIs libres, es un tema complejo, porque nosotros sacamos una nota de prensa con mucha información y en la información decía que tenemos 2.200, pero con la situación que se dio subimos a 2.600, 2.800, triplicando UCIs donde hizo falta. Y de pronto vemos que tenemos entre 1.800 y 2.000 UCIs libres. ¿Por qué? Y dices, pues porque cuando esto pasó en Madrid, la sensación que teníamos todos es que Andalucía iba a ir 2 semanas más tarde a estar como Madrid, y Valencia a los 15 días, y Cataluña a los 7, pero que lo de Madrid era algo que iba a acabar pasando en el resto de los territorios. Entonces nosotros mandamos equipos a Madrid, pero costó mucho mandar equipos a Madrid, porque nos encontramos por muchas reticencias por parte de las autonomías. Esto fue así. Y después dices, oye, ¿por qué había UCIs libres en Murcia? Pues porque no había tantos pacientes, porque la pública tenía capacidad para atenderlos, porque la privada tuvo derivaciones, pero muy pocas, y el resto de las UCIs disponibles. ¿Se podían haber aprovechado? Pues visto lo visto con las residencias y también planteándose, que es una decisión que hay que tomar, si merece la pena trasladar al paciente o al equipo, creo que se podía haber hecho un aprovechamiento, pero en un momento de gran incertidumbre. En un momento de gran incertidumbre. Protocolos para la escalada, los hemos marcado. Yo creo que lo mismo que ahora se ha seguido un protocolo que ha sido costoso, de ahora sí, ahora no, en base a la capacidad hospitalaria, en base a la situación, pues hay que tenerlo igual en una escalada. Pero hay que tenerlo planteado ya, porque yo creo que ya tenemos muchas conclusiones que sacar. Y una de ellas es que hay que conjugar que la nueva realidad, no la nueva normalidad. La nueva realidad es que vamos a convivir con el virus hasta que haya una vacuna, pero esa vacuna no va a llegar para todos en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Posiblemente hasta junio no esté la totalidad de la población vacunada, porque primero tendrán que ir aquellas personas con un mayor riesgo y después tendrán que ir siguiendo aquellos que tengan un menos riesgo. Y hasta que llegue a toda la población y tengamos esa situación, vamos a convivir. Por lo tanto, yo creo que medidas de precaución son fundamentales, que se mantengan en la población, que se conciencie, que volvemos a vernos paseando y da la sensación de que aquí ya no pasa nada. Y, por supuesto, estas 10 medidas que les hemos propuesto en cuanto a la participación de la privada, porque hay que conjugar esta situación que va a durar tiempo con que la economía del país no caiga. No en el sector sanitario, en el resto. Porque si no, no tendremos forma de salir de aquí de ninguna, ni con ayuda de nadie. Y para conjugar, ahora, con tiempo, sin las prisas, sin ese estrés, hay que hilar fino. Y hay que tomar decisiones muy asentadas y muy pegadas al terreno. Y pienso también que si en algún momento hay alguna zona que tiene que quedar aislada, tiene que quedar aislada. Que es preferible a parar todo el país. En cuanto a las listas de espera, les hemos facilitado como a modo de ejemplo, los costes cuando trabajamos para la Administración pública que se nos paga en relación con lo que a ellos les cuesta, que son las tarifas que ellos tienen para facturar a terceros. Y creo que tenemos esa eficiencia. ¿Cuántas intervenciones han incrementado la lista de espera que ya existía? Yo he hecho un cálculo, en torno al 1.000.000 de intervenciones. Son 3 meses, en España se hacen unas 350.000 intervenciones al mes, por lo que tenemos 1.000.000 de intervenciones que han incrementado la lista de espera.
Y lo decía en el discurso, nosotros estamos para lo que se nos necesite, porque, de hecho, la desescalada no está suponiendo un crecimiento rápido de la actividad en nuestros centros. Hay temor, hay falta de concienciación de la población y necesitamos que ese crecimiento, que ahora está en un 40%, en un 50%, vaya a más. Por lo tanto, nuestra disponibilidad va a ser total y absoluta, a participar y a colaborar. Y lo ha sido siempre. Ha sido una de nuestras funciones, como esa válvula de escape que hablábamos del Sistema Nacional de Salud. En cuanto al reconocimiento, señora Gamarra, se lo agradezco. En cuanto a los médicos, el código deontológico del profesional es el mismo en la pública y en la privada. Y al final él decide, de hecho muchos de ellos son los que trabajan. Propuestas para fortalecer el sector. Sin duda yo creo que hay que evitar, sin ningún atisbo de duda, decisiones que no se basen en datos. Porque el pacto por la sanidad no se habla ahora porque haya habido una pandemia. Del pacto por la sanidad llevamos hablando muchos años y el análisis está hecho desde hace ya 20 años. El problema no es el análisis, el problema es cómo se ponen en marcha esas medidas. Y no hay posibilidad de ponerlas en marcha si no se hace mediante un pacto. Si no se hace de una forma pactada, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Tiene que ser un pacto de Estado, sin duda. Pacto Cajal. Pues pacto Cajal. Pero sin pacto no habrá modificación que de verdad sea eficaz ni que se pueda aplicar. En cuanto al mando único, claro, nos encontramos con un ministerio que, por ejemplo, a nuestro parecer, la salud pública debería haber estado siempre no transferida a las comunidades autónomas. Ese ha sido nuestro parecer. No lo estaba. Bueno, pues ha dificultado. Los recursos asistenciales están en manos de las comunidades autónomas y así han seguido. Nosotros no hemos perdido en ningún momento la gerencia ni la dirección de nuestros centros, pero recibíamos las órdenes del Ministerio a través de las comunidades autónomas. Y ha habido comunidades autónomas, en cuanto a la puesta a disposición de nuestros recursos. El martes anterior a la declaración del estado de alarma, y mandé un mail al ministro poniendo a disposición todos los recursos de la privada. El lunes estaba constituida, el lunes anterior, la mesa de coordinación a nivel de Madrid. El viernes yo estuve en la constitución de la mesa de coordinación a nivel de Andalucía. Se insistió a nivel de todas las comunidades, se le mandó carta a todas, solicitando la creación de esa mesa de coordinación. El hecho de generar en Madrid, por ejemplo, un mando único de UCI y de hospitalización hacía que, en cuanto quedaba una plaza libre, informábamos de forma directa. Y aquí las solicitudes de información y los formatos han ido cambiando. Y entonces dices, oye, el coste de gestión administrativa está en torno al 10 o el 15% del personal, porque la cantidad de información era ingente. En algunas comunidades, una vez al día, en otras, 2 veces al día. Por eso pedíamos también que se hiciera esa homogenización. Porque ha existido un mando, pero si tienes un grupo que tiene centros en 5 comunidades, no coincidía en ninguna. Y primero los test, pero solo los positivos, después los negativos. Y me consta, por conversaciones con el ministro, que en ningún caso se ha puesto en duda nuestra plena disposición. Pero también, por ejemplo, ayer eché en falta, en el discurso del señor presidente del Gobierno, una mención a la sanidad privada. Una. En cuanto a posibles rebrotes y pandemia, y en cuanto a las medidas de abastecimiento, son de las que ponemos como principales en caso de este rebrote. Y ha habido comunidades autónomas, como en Cataluña, donde desde el principio se nos facilitó el acceso a la plataforma de compra pública. Y, de hecho, los costes han sido menores porque se nos han facilitado recursos, incluso respiradores. En comunidades como Andalucía entrábamos dentro del reparto. En Madrid, aunque más tarde, también llegó. Es decir, de forma general, en todas aquellas comunidades donde ha habido una afectación grave de la pandemia, sí hemos contado, pero con gran temor, porque cuando dices, oye, la medicación para el tratamiento de los pacientes te la doy día a día, los centros me llamaban y me decían, oiga, que mañana no tengo, pero bueno, ¿qué te han dicho? Que la tiene usted esta noche para mañana. Y era pues esa situación de racionar por si acaso, por si la situación, y que generó unas situaciones de estrés aún mayores. El envejecimiento, la cronicidad, las nuevas tecnologías con los costes de implantación, los nuevos medicamentos que curan lo que no se curaba, van a requerir todavía de una mayor eficiencia del sistema. Y el café para todos que tenemos en este sistema no ayuda. La rigidez de las estructuras no ayuda. Como modelos asistenciales en colaboración con el ámbito sociosanitario, tenemos un modelo excepcional
el Hospital de Puerta de Hierro aquí en Madrid, con la creación de la UAPI. Es, por circunstancias, un hospital que tiene una cantidad de población de mayores institucionalizada tremenda. Y los mayores, cuando venían, muchos casos demenciados, pues el problema que había era que no se sabía que tenían y se pasaban 12 horas o 15 o 18 horas en urgencias. Y se crea un circuito específico para ellos y se ha establecido una comunicación con la residencia y pautas diagnósticas y modelo de informe médico a mandar por parte de la residencia. Y se ha conseguido humanizar el trato y un ahorro de 10 millones de euros al año. Muchos de los centros sanitarios privados empiezan a tener la parte hospitalaria y en el mismo centro una parte residencial o una parte sociosanitaria, que parece un buen complemento. Quizás también podría ser un ejemplo a futuro. Y no sé si con esto he respondido todas las preguntas. En cuanto al Partido Socialista, agradecerle también la gratitud a los profesionales. De verdad que se lo agradezco. Somos también defensores de un modelo de salud fuerte, universal, con equidad, pero cuesta mucho. Yo soy miembro del Consejo Asesor del Interterritorial y, al final, dices, oye, si el calendario vacunal o una plataforma de compras, que son dos cuestiones meridianamente claras, donde una familia sí se traslada de comunidad autónoma, ahora el calendario vacunal es otro, o la plataforma de compras, que es fundamental a nivel español y a nivel europeo para hacer frente a compras de medicamentos como era el de la hepatitis C, donde hubiera sido un paso fundamental, pues por supuesto que la equidad va también por esa vía y va también por esa situación. Y apostar por la pública a mí no es que me parezca respetable, es que me parece fundamental. Si es que nosotros no venimos a ir contra la pública, venimos a complementarla allí donde sea necesario. Si nosotros somos fruto de la libertad de elección de los ciudadanos, respetémosla, somos frutos de la libertad de empresa. El ERTE de 28.000 empleados. Nosotros tenemos 266.000 profesionales. De ellos, 93.000 proceden de ámbito hospitalario. El ámbito sin internamiento cayó la actividad casi de forma inmediata por encima del 80% y entre el 95% y el 100% a principios del mes de marzo. Estimábamos que al menos 28.000 empleados iban a entrar dentro de un ERTE. Hemos tenido ERTEs de centros, por poner un ejemplo, clínica de reproducción asistida, donde se han llevado todos los aparatos porque eran necesarios en el ámbito público y sí se le ha dado un ERTE. Porque es que si no tienes equipamiento, pues la autoridad te lo autorizó. Pero sí, nosotros entendemos que era lo que debería de haber ocurrido, pero no ha ocurrido. Por eso entendemos que la compensación es necesaria, porque no se permitió adecuar las estructuras a las necesidades existenciales. Por eso entendemos que, como se nos dijo, en estado de alarma y toda la estructura en funcionamiento diga, oiga, pues ayúdenos a no perder, a minimizar pérdidas. ¿Y la relación público-privada? Pues en parte contestaba antes en cuanto a las sinergias. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Nosotros somos el espejo de la pública. Mientras mejor es la pública, más fuerte ha tirado de la privada. Y ahí hay un problema, que tenemos una batalla, que es una pelea, que es la incompatibilidad, que tratamos igual a un abogado que a un médico. Y un abogado, cuando sale de trabajar en la Administración, se lleva documentación que puede utilizar de una forma que le dé un beneficio económico, pero un médico, cuando sale de un hospital, se lleva conocimiento. Y lo que no puede pasar en ningún caso es que atienda a un paciente de financiación pública ni a un paciente que ha atendido en la pública. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero establecemos una barrera que en el medio rural tiene una afectación muy importante, porque el médico se ve obligado a elegir entre uno y otro, o si no, a saltar de una comunidad autónoma a otra. Trabajo en Andalucía y en la privada en Extremadura, o al contrario. Con una normativa de incompatibilidad que necesita una actualización sin ningún tipo de duda, y con una normativa de incompatibilidad donde cada comunidad autónoma hace una interpretación distinta, con criterios poco claros y no transparentes. Y con esto yo creo que sí es posible que se haya finalizado todas las preguntas. Pues muchísimas gracias. Además, ha ceñido perfectamente al tiempo, muy cronometrado, señor Rus. Muchas gracias por aceptar la invitación que le ha hecho este grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Reconstrucción, y muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Se lo agradecemos mucho. Nada, muchísimas gracias a ustedes por su atención y muchas gracias, señora presidenta.